Bien. En esta oportunidad vamos a ver el aparato genital masculino, tanto en su anatomía como en su parte de su embriología, que siempre es bueno conocer, y sus consideraciones clínicas y quirúrgicas. Entonces tendríamos el sistema reproductor masculino, que hace parte al aparato de la reproducción. Al aparato de la reproducción, y ahí vamos a tener los genitales masculinos y los genitales femeninos. Entonces, masculinos y femeninos. Hoy vamos a ver los genitales masculinos, donde hay una genitalia externa y una genitalia interna. Entonces, tanto en el aparato reproductor femenino como el masculino, se estudian los órganos de la genitalia externa, genitalia o genitales externos, y la genitalia interna. Entonces, en el caso del masculino, los órganos genitales externos son de testículos, que está en la bolsa escrotal, el miembro viril del hombre, que sería el pene. Entonces son los genitales internos, perdón, los genitales externos. Vamos a empezar describiendo al testículo. Este testículo se encuentra ubicado a nivel, en azul, vamos, a nivel de la bolsa escrotal. Entonces, si diseñamos una bolsa escrotal con su rafe medio, bolsa escrotal derecha, bolsa escrotal izquierda, la cara ventral del pene, el prepucio, en este caso de un paciente circuncidado, ¿no? Entonces aquí tenemos un rafe del pene, de donde están desprendiéndose todos estos pliegues, que son una especie de arrugas que tiene en todo la bolsa escrotal. Entonces a ese nivel están se alojando las gónadas masculinas, que son los testículos. Entonces vamos a ponerle ahí los testículos. Y en esta vista medio que lateral derecha, un testículo entonces están medios ubicados, medios acostados, con el polo superior hacia adelante, ¿no? Entonces, en esta otra visión, lo mismo, voy a exagerar en su posición media oblicua, ¿no? Entonces, hacia acá es anterior, y al otro lado posterior. Entonces ellos tienen esa ubicación media oblicua hacia adelante y un poquito hacia afuera, porque la parte inferior y posterior, que lo voy a poner en otro color, voy a aumentar aquí. Entonces, hacia la parte posterior se encuentra acá un enrollado, un conducto, que es el epidídimo, que tiene una cabeza, un cuerpo, luego hacia el polo inferior del testículo, con una cola que después se continúa con el conducto deferente. Entonces, lo mismo hacia el otro lado, este epidídimo con su cabeza que sobresale del polo superior del testículo,
su cuerpo, su cola y luego su conducto, o se continúa con el conducto deferente. De esa forma es que vamos a decir que nuestro testículo tiene entonces lo siguiente. Va a tener, voy a diseñar el testículo derecho, cuando diseñar el testículo derecho, va a tener entonces un polo superior, un borde anterior o anterior inferior, un polo inferior y un polo o un borde posterior. Entonces hacia acá anterior y al otro lado posterior. Este sería el polo superior y el polo inferior. Tiene dos caras, dos caras laterales, una cara lateral y otra medial que está mirando hacia el rafe, hacia el tabique que separa un testículo otro a nivel del rafe escrotal. Entonces, de esa manera, hacia el polo posterior, hacia el borde posterior, tendríamos lo que hemos diseñado acá en amarillo, el epigidio. Este testículo mide alrededor, depende de la literatura, hasta 4 centímetros, ¿no? Hay uno que es más grande, a veces con mayor frecuencia el testículo derecho es más grande que el testículo izquierdo. Tienen una diferencia de posición un poco más alto el derecho o el izquierdo, esto debido a la proximidad que tiene el muslo, ¿no? Entonces, no están frente a frente los dos, sino que se separan uno del otro, un poco más anteriorizado, un poco más inferior al otro, para que no se estén golpeando uno contra otro. Peor si el hombre cruza las piernas, entonces se alinean a la postura, al espacio que le dejan la entrepierna, o sea, el muslo. De ahí que tiene un tejido laxo que le permite movimiento y que vamos a ver enseguida. Los testículos, entonces, al igual que los ovarios, son las gónadas masculinas y la gónada femenina. Hasta la 7ª semana de gestación no hay una definición todavía de gónada. Si bien hay un sexo cromosomal, ¿cierto? Que ya determina XX o XY, mujer o hombre, todavía hasta la 7ª semana estas gónadas no se han diferenciado si van a ser testículo o si van a ser ovario. Entonces, de ahí que tienen un origen embriológico común, nuestro origen masculino con el origen embriológico femenino. Bien. Entonces, vamos a estudiar las capas que tiene nuestro testículo. Este testículo hacia la parte externa, superficial, está cubierto por una membrana fibroelástica que le da el color característica y es resistente. Es una túnica fibrosa, fibroelástica, que es la túnica albuginea. Esta túnica albuginea, similar a la cápsula fibrosa del riñón, cuando se va hacia el polo, hacia la parte posterior, hacia el borde posterior, ella se va a engrosar formando una especie de una malla hacia el polo posterior, puro agujeritos como si fuera un cernidor, un colador, engrosándose entonces a este nivel. Luego también se invagina esta cápsula a esta túnica albuginea, formando igual que en el riñón, unos espacios, unos lóbulos, que en este caso son mucho mayor en el testículo. Estos lóbulos del testículo van a contener en su interior a unos conductos, que son los conductos seminíferos. Estos conductos seminíferos tienen un fondo ciego, son tortuosos, pero al llegar hacia el polo posterior, ellos se van a hacer rectos, ¿no? Entonces, tortuosos,
pueden ser número 3 o más conductos seminíferos en cada lóbulo, tortuosos a la periferia y rectos hacia la parte posterior del testículo. Entonces ahí recto, tortuoso, recto, tortuoso, recto. Entonces tiene esas porciones que van a confluir hacia el polo posterior del riñón, y estos conductos seminíferos rectos van a ir a conformar una red que se llama la red testicular de Haller. Esta red testicular sale entonces por estos espacios que deja fenestrados o que dejan este colador, este cernidor de la fascia que envuelve al riñón, que es la túnica albuginea. Perdón, al riñón, al testículo. Entonces, esta es la túnica albuginea. Es muy resistente, un color azulado, que es característico en el testículo y es una membrana, un tejido conectivo fibroelástico. Túnica albuginea. De tal forma entonces que luego estos conductos se van a continuar con unos conductos que salen del testículo. Los elementos que salen de un órgano se llaman eferentes, o sea, los que van a salir hacia la parte posterior. Estos serían los conductos eferentes que se van hacia la cabeza del epidídimo y hacia el cuerpo, donde se encontraría el epidídimo, que es un conducto enrollado sobre sí mismo, que tiene una cabeza que sobresale allá en el polo superior del testículo. Tiene luego un cuerpo todo enrollado. Este mide alrededor de 5 a 7 a 6 centímetros, unos 5 centímetros así en estado enrollado, pero cuando uno lo desenrolla tiene una longitud aproximada de entre 6 metros y que se va haciendo más fino hacia el polo inferior, formando la cola, y esta cola luego se va a continuar con el conducto deferente. Por lo tanto, todos estos conductos eferentes, conductos seminíferos eferentes que salen de la red testicular, se van a ir hacia la cabeza, otros hacia el cuerpo, y van a continuarse o van a comunicarse con el epidídimo, que ya dijimos que tiene esas porciones. Tiene una cabeza que es fácilmente palpable. El hombre puede examinarse y tocar hacia la parte posterior la cabeza del epidídimo, tocar el cuerpo y la cola. La cola. Cuando hay procesos inflamatorios, epididimitis, se engrosa y son muy dolorosos, ¿no? Depende del grado de infección o inflamación. Antes era común la papera, la parotiditis, la infección de la glándula parótida en los niños, y esto provocaba algún grado de lesión a nivel del epidídimo, y lo que causa es que no haga bien su trabajo. El epidídimo tiene la función de madurar, capacitar, entrenar para hacerlos más maduros a los espermatozoides. Entonces, de estos espermatozoides van a ser producidos a nivel del testículo. Por eso es la gónada masculina. Esta invaginación que sufre entonces formando estos lóbulos en el testículo, estamos hablando de la túnica vaginal, perdón, la túnica albuginea, entonces van a servir para formar estos lóbulos. En estos lóbulos, si hacemos nosotros un corte aquí, así, ¿cierto? Vamos a tener, si hago un corte, voy a tener cortando primero tejido, aquí lo vamos a poner,
tejido intersticial, y luego voy a cortar este conducto seminífero. Corto uno, entonces voy a tener esta vista acá de un conducto. Corto el otro, voy a tener entonces otro conducto, y como hay tres, voy a cortar el otro más, que me va a dar esta imagen. Entonces estos conductos seminíferos cortados tienen una luz, son huequitos por dentro, esta luz, y tienen una pared que está formado por células de sostén, una pared medio engrosada. En la histología lo van a ver aquí en forma grosera. Entonces esta pared está formado por varias células, una de ellas que son las células de sostén, ¿cierto? Van a ser las células, en este caso le pongo otro color, aquí. Entonces esta sería una célula de sostén, que es la célula de Sertoli. Esta célula de Sertoli, entonces lo que tiene entre sus funciones principales del testículo es la producción de los espermatozoides. En la parte más periférica existen otras células que dan origen, de estos túbulos, que dan origen a las espermatogonias, que son las que se van a diferenciar luego en espermatocitos primarios, con 46 pares de cromosomas, luego en espermatozoitos secundarios, ya con una meiosis, división del número de cromosomas, ya tienen 23, ¿no? Y luego pasan a unas espermatogonias para madurarse y tener esa movilidad en la colita del espermatozoide, ¿no? Sería la cabecita y la colita, darle motilidad. Entonces, en la parte periférica de estos túbulos seminíferos se van formando y diferenciando, primero en una mitosis de 46 pares de cromosomas, luego los espermatocitos del primero. Ahora, los secundarios son ya en una meiosis porque se dividen sus cromosomas 23, porque ya estos espermatozoides van a estar con 23 pares de cromosomas. Pueden ser XX, 22 pares, y un par que tiene la diferencia sería XY, ¿no? XX o XY. Entonces, de tal forma que estos tres pares, cuando se unen a los 23 pares que tiene el óvulo en la mujer para la fecundación, entonces se vuelven otra vez ya los 46 pares cromosomales. Por eso es que precisan una meiosis, disminuir su número a la mitad, para que cuando haya la fecundación se complementen de nuevo. Una vez que los espermatozoides, estos espermatozoides formados en la periferia de estos túbulos, van a ir madurando y aproximándose a la luz. Ya una vez a la luz, ahí empiezan a nadar solos, aquí en esta luz, la luz del túbulo. Entonces, una vez formados, los espermatozoides van a continuar su trayecto a través de la luz de estos conductos, primero seminíferos tortuosos, luego los rectos, llegan a los vasos, a la red testicular, a la red de Haller, continúan por los vasos, por los conductos eferentes y van a ir al epidídimo. En el epidídimo es donde van a sufrir un proceso de maduración y luego continúan ya más maduros, más capacitados para ir por el conducto deferente hacia la vesícula seminal. Estos conductos no solamente forman parte de ellos, de estos lóbulos testiculares, sino que también existe un tejido que les mencionaba, el tejido intersticial. Entre los conductos tiene que haber algo, es como si en una pared hay ladrillos y entre los ladrillos hay cemento. Entonces no están ahí todos sueltos los cables. Por lo tanto, al hacer el corte también me voy a topar que tengo tejido intersticial entre estos conductos.
Y en esta región del lóbulo testicular, del lobulillo testicular, voy a encontrar otras células también importantes para las características sexuales. En este caso sería la célula de Leydig. Entonces aquí, células intersticiales, ahí entre este tejido, entre los túbulos, serían las células de Leydig. Estas células de Leydig lo que tienen es gran producción hormonal. Ellas producen la testosterona, que es una hormona que después se convierte en dihidrotestosterona, y esta tiene que ver con las características sexuales secundarias, ya con el cambio de voz en la adolescencia, el bigote, el vello axilar, vello pubiano, gran crecimiento de la bolsa escrotal a nivel más o menos los 12, 13 años, cuando hay una gran liberación de hormonas, ¿cierto? Como la testosterona, que convertida en dihidrotestosterona va a ser responsable de los caracteres secundarios masculinos en este caso. Entonces teníamos las células de Sertoli y las células de Leydig, que son de sostén, y células de intersticiales. De esa forma, nuestro resumen histológico de la formación de los espermatozoides, que van a sufrir su proceso de maduración entonces a nivel del, del epidídimo, que se encuentra en la parte posterior del testículo. El conducto deferente, este conducto deferente está formando parte del cordón. Este conducto deferente entonces, conducto deferente, está formando, conducto deferente, está formando parte del cordón espermático. Entonces, aquí vamos a poner cordón espermático. Estaría formando parte del cordón espermático. Y este cordón espermático es el contenido del conducto o trayecto inguinal en el hombre. En la mujer ya dijimos que es el ligamento de Nuc o ligamento redondo que va a sostener al útero y que sale por ese conducto inguinal. Como ellos no tienen testículo la mujer, entonces no tiene cordón espermático. Tiene el ligamento de Nuc o ligamento redondo que viene desde el útero, sale por el trayecto inguinal y se va a fijar a las paredes de los labios mayores. Entonces, este conducto deferente que está transportando a los espermatozoides es uno de los elementos posteriores del cordón. Entonces, este es el más posterior. Está ubicado en la parte posterior y es importante en la cirugía cuando hacen vasectomía para esterilizar al hombre o cuando hacemos cirugía de testículos no descendidos, como vamos a ver enseguida, cuando el testículo se queda en medio camino, hay que descenderlo, hay que tener cuidado de no lesionar el conducto deferente, que es por donde están yendo los espermatozoides. Lesionamos eso, ya se elimina el conducto que transporte, por lo tanto no va a haber, va a quedar como vasectomizado el paciente, ¿no? Peor en un niño. De ahí que hay que conocer la ubicación anatómica en el cordón espermático. Este conducto deferente llega hacia el tubérculo del pubis, se ingresa por el orificio superficial del trayecto conducto inguinal y llega al orificio profundo, allá se da la vuelta sobre los vasos epigástricos, viene sobre la cresta del pubis, o pecten del pubis, que se viene bien pegado al hueso, ¿cierto? Va por un lado. Si yo hago un diseño lateral de un corte aquí, acá lo voy a hacer, se hago un corte un corte sagital del paciente, aquí tengo el pubis, hacia acá atrás, sí, está bien. Hacia atrás voy a tener el sacro, el promontorio sacro, la
curvatura del sacro, el cóccix, esto es su promontorio sacro. Por lo tanto, acá yo tengo el conducto deferente que está saliendo de la parte posterior de la cola del epidídimo, se va por el pubis, lo rodea el pubis, entra por el conducto trayecto inguinal y luego da la vuelta por los vasos epigástricos y termina volviéndose otra vez sobre la cara posterior del pubis a nivel de la cresta o pecten del pubis, muy pegado a él, para luego irse por detrás de la vejiga urinaria, ¿cierto? Y terminar a nivel de la base de la vejiga urinaria. Le ponemos aquí vejiga urinaria, ahí teníamos su cara superior, base de la vejiga urinaria, y luego tendríamos su cuello y la uretra, y como es masculina, la uretra prostática. Esta uretra prostática está en relación a la próstata, que tiene un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo posterior, aparte de los lóbulos laterales que lo vamos a describir. De esa forma, entonces, el conducto deferente termina a nivel de la cara posterior de la uretra prostática. La relación importante que tiene acá sería con el ureter. El ureter que está llegando, lo voy a poner en rojo, entre el recto, se va por detrás y luego va a terminar aquí en la base de la vejiga urinaria. El conducto deferente entonces está primero lateralmente, luego se va por delante y superior al, perdón, se hace más inferior y medial al conducto que trae Chivi, que sería el ureter. Este conducto deferente, cuando llega hacia la base de la vejiga urinaria, se va a dilatar formando una ampolla del conducto deferente. Esta ampolla, esta dilatación, luego se va a encontrar, se va a comunicar con una vesícula, que es la vesícula seminal, de tal forma que la ampolla y la vesícula luego hacen un conducto común, que es el conducto eyaculador, y que va a terminar a nivel de la parte posterior, voy a hacer la uretra acá, a nivel de la parte posterior de la uretra prostática. Entonces viene acá, uretra, la voy a hacer gruesa para que podamos entender, uretra prostática, una curva, uretra membranosa, y luego tendríamos la uretra esponjosa, que termina en el meato urinario externo. Hacia acá arriba tendríamos el cuello de la vejiga urinaria. Cuello de la vejiga, estamos yendo hacia la base posterior de la vejiga urinaria. Entonces aquí tengo el cuello de la vejiga urinaria, esta es la base, ¿cierto? Y esta es la parte anterior que está en relación con el pubis y el espacio de Retzius. De tal forma entonces que hacia la parte posterior de la uretra prostática está llegando el conducto eyaculador. Si yo esta uretra prostática la abro, voy a abrir aquí, hago un corte, la voy a abrir, esto por delante le he hecho un corte, la abro, la extiendo como abriendo un libro. Entonces allá en la parte posterior me está quedando una cresta, ¿cierto? Esta cresta uretral,
se dilata en forma piriforme y luego otra vez continúa con una cresta. Se dilata y continúa con su cresta, cresta uretral. En la parte central de esta, o en las partes laterales, perdón, están yendo a desembocar aquí en este colículo seminal, se llama el colículo, están yendo a desembocar a un lado y al otro lado el conducto eyaculador del testículo del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces hay una dilatación, hay un promontorio en la parte posterior, un promontorio en la parte posterior. Espérenme un momento, por favor. Hacia la parte posterior. Diseñando acá, en esta vista lateral, tendríamos aquí en la uretra prostática la cresta, luego la dilatación y una cresta uretral. Entonces, esta dilatación se llama el folículo seminal. Entonces le vamos a poner el nombre aquí. Esto sería el folículo, que está en la parte, en la cara posterior de la uretra prostática. A ambos lados están llegando los conductos deferentes, trayendo los espermatozoides. Al abrir la uretra, nosotros aquí tendríamos la próstata, ¿cierto? He hecho un corte, entonces voy a tener tejido prostático acá. Quiere decir que aquí voy a tener tejido prostático. Y la próstata es una glándula, ¿cierto? Estas glándulas producen un líquido prostático alcalino que ayuda entonces a sobrevivir a los espermatozoides en un medio hostil, en un medio ácido que tiene la vagina de la mujer. Ese medio ácido es porque la mujer precisa defenderse de bacterias que puedan desarrollar. Entonces, en un medio hostil no se desarrollan bacterias, no hay condiciones para ello. Entonces, cuando llegan los espermas también no son considerados bichos raros ahí, pero ellos van preparados porque llevan su botella de líquido prostático que es alcalino y va a neutralizar la acidez del pH ácido que tiene la vagina y van a sobrevivir entonces a ese campo minado. Estas glándulas prostáticas entonces tienen que vaciar a través de unos conductos, unos pequeños conductos hacia los bordes de este colículo seminal. Lo mismo hacia acá, también hacia la cresta en la parte superior y hacia la cresta en la parte inferior. Así están llegando los conductos formando unos senos. Senos son unos orificios pequeñitos, los senos prostáticos. Pero también hacia la parte posterior, a nivel de esta uretra, ya lo estamos describiendo la uretra, de este colículo seminal, donde están llegando los conductos deferentes, hay otro elemento, y lo voy a poner en rojo, peligro. Aquí hacia la parte central está también llegando el utrículo prostático. Este utrículo prostático corresponde a, cuando ya deben haberlo visto en la embriología, corresponde a la regresión que hace los ductos de Muller, ¿cierto? Y pues los ductos de Muller son los que van a formar el útero, la parte del tercio superior de la vagina, las trompas. Entonces, como en el hombre se degenera por acción de las hormonas, ¿no? Ya tenemos un sexo, después de explicarlo de los sexos, ya tenemos un sexo cromosomal definido, somos XY. A partir de la séptima semana ya la diferenciación de la gónada a gónada masculina,
Entonces el testículo debe salir de la barriga para irse a la bolsa escrotal. Ya tenemos definido el sexo gonadal. No tenemos un sexo fenotípico, que son las características sexuales externas de la persona, ¿no? El sexo fenotípico es lo que yo veo, tiene cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, las características sexuales externas, ¿no? Es fácil diferenciar, este es hombre, ¿no? Tiene nalgas, la otra mujer tiene más nalguda, tiene más cadera, más cuadril, etcétera. Tiene seno, el otro tiene barba, el otro no, etcétera. Entonces esas características definen el sexo fenotípico. Y hay un sexo social, porque también hay, dependiendo de la preferencia sexual, algunos se van a comportar como hombre, otros como mujer. ¿Cierto? Entonces hay esos 4 tipos de definición que van a aprofundarlo seguramente en urología o en embriología, o sea, tienen que llevar, ya han debido llevar. Bien, de esta forma, si yo hago un diseño, aprovechando este de acá, este chiquito, vamos a ver que, no, voy a hacer otra. Aquí. Si nosotros vemos este ducto de Muller, si ponemos una vejiga urinaria, su base, su vértice anterior, su cuello, cuando está el desarrollo embriológico, existe entonces la comunicación con los ductos de Muller. Estos ductos de Muller, si fuera mujer, lo que va a hacer es eh, desarrollarse para formar lo que hemos mencionado, el útero y el tercio superior de la vagina. Estos tienen una pared común, es más, tenemos un seno, esto se llama el seno urogenital, que es común entre la parte urinaria y la parte genital. Luego, a medida que pasa, aumenta la etapa de desarrollo del paciente, esto se va formando un tabique que separa entonces el orificio urinario, entonces ya le va formando pared al orificio urinario que queda anterior en la mujer, y también se va formando la pared, ¿cierto?, del tercio inferior de la vagina. Así se separa estos elementos. Y antes de eso ya se separó acá del recto, porque hasta antes de la separación, antes de la octava o 2 semanas, esto es común, los 3 conductos, ¿cierto? El recto, el útero, con la vagina del superior y la vejiga urinaria. Todos estos tienen un conducto común que va desarrollándose entonces, formando tabiques que separan primero este recto del sistema urogenital. Queda el seno urogenital, que luego se va a separar también, separando la uretra de la vagina. Hasta ese momento, nosotros en la etapa de desarrollo de la mujer es como la gallina, ¿no? A esto se le llama la famosa cloaca, que lo aprofunda en la embriología, ¿listo? Cloaca. Entonces, cuando el niño nace como con la cloaca, que no ha tenido diferenciación de la parte distal del sistema digestivo, rectoiano, urogenital, entonces, similar a la gallina, ¿qué hace la gallina? La gallina hace caca por el mismo orificio, la gallina hace hace chibi por el mismo orificio. la gallina la gallina cruza con el gallo y pone huevo por
el mismo orificio. ¿Están viendo? Orina, caga, cruza, pone huevo, por ahí mismo. Es una condición grave de la malformación pediátrica, la cloaca, una de las peores malformaciones difíciles complicadas de resolver quirúrgicamente. Esto, hay otra malformación, como están viendo acá, el ano ya se separó, gracias a Dios, pero quedó el seno urogenital, o sea, la pared común, el conducto común entre vagina y uretra. Cuando acontece este desarrollo, entonces el ducto de Muller, si fuera hombrecito, ahí tenemos la vejiga urinaria, ¿cierto? Entonces, este ducto de Muller ya no forma el útero ni la parte superior de la vagina, sino que se va haciendo más chiquitito, o sea, se va involucionando de tal manera que ya tengo la cara superior, la base de la vejiga, el cuello, el vértice. Entonces esto va a quedar solamente en un remanente. En el hombre quedaría como unos restos del ducto de Muller, es como un uterito, más o menos así. ¿No? Y ese uterito, el utrículo, es lo que mencionamos acá en rojo, que está llegando ahí a desembocar. Entonces se ve un pequeño orificio de un resto del conducto de Muller, aquí, ¿cierto? Entonces, ahí ese es un resto del ducto de Muller. Involucionó, desapareció, no tenemos útero, somos men, somos hombre, es hombre el producto. De esa forma, entonces, el conducto deferente va a ser el encargado de llevar nuestros amigos espermatozoides hacia la vesícula seminal. Luego, en la eyaculación, estos salen disparados, equipados con líquido alcalino para ir a enfrentar a la acidez pH vaginal. Bien, el testículo en el descenso, aquí vamos a, voy a hacer otro. Entonces, cuando el testículo desciende, ¿ya? Voy a poner la bolsa escrotal en una silueta. A ver cómo me sale. Ahí. Ahí la pierna. Esta a la derecha. Más o menos acá estaría el ombligo. Ya. Entonces, acá voy a poner. Me quedo muy abajo. Ya. Entonces lo voy a poner un poquito más arriba. Y ahí. Acá voy a poner el escroto, la piel. Entonces, aquí está la pierna, el muslo, perdón. Y aquí tendríamos el escroto con su rafe y el otro. Tenemos el testículo, color le puse rojo. El testículo, entonces, que está con su polo superior, su borde anterior, su polo posterior, polo inferior, borde posterior. Entonces esto es anterior y esto es posterior. Tenemos el epidídimo, la cabeza, el cuerpo, la cola del epidídimo, del conducto, del epidídimo, que se continúa con el conducto deferente, que se va a ir hasta el pubis, y ahí lo vamos a dejar. Entonces, en la etapa de desarrollo embrionario del testículo, él tiene que descender. Este testículo desciende desde acá
de la parte retroperitoneal. Acá está el testículo, se va formando, 24 semanas ya llega al orificio profundo del trayecto inguinal. Entonces este debe salir haciendo este trayecto para llegar al escroto. Esto lo hace siguiendo como una especie de un tejido conectivo que le hace como un camino, como una riel para que vaya el tren, que se llama el gubernáculo. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner aquí hacia la parte inferior un tejido conectivo especializado que es el gubernáculo. Ese gubernáculum es importante porque tras de él viene el descenso testicular y viene, y fíjense cómo se va a fijar a la piel, a la piel escrotal, de tal forma que él asegura al testículo, lo fija, es el medio de fijación. Importantísimo el gubernáculum. Entonces, quiero escribirlo aquí, gubernáculum. ¿Ya? Ese es el medio de fijación. Este testículo, cuando llega es retroperitoneal. Entonces aquí tendríamos peritoneo. ¿Cierto? Este es retroperitoneal, ahí tenemos el peritoneo. Entonces, un poco por fuera del peritoneo se encuentra la fascia transversalis. Esta fascia transversal entonces se encuentra ahí a este nivel entre superficial al peritoneo. Entonces, la fascia transversalis, esta fascia transversalis también está invaginándose a nivel del anillo inguinal profundo. Entonces, esta fascia transversal forma aquí como un diafragma, ¿cierto? Esta fascia transversal está formando una pequeña invaginación a nivel del orificio inguinal profundo. El testículo desciende, se va entonces en relación al peritoneo, llega entre peritoneo y la fascia transversal, ve ese pequeño huequito ahí, un posanquito, un posancón chiquitito, agarra entonces y se mete en este diafragma del anillo inguinal profundo, y cuando va atravesando por el peritoneo, agarra y también se arrastra un poco de él. Entonces, cuando ya va metiendo su hocico aquí al orificio inguinal profundo, ya él va arrastrándose un poco de peritoneo. Entonces se mete con todo el peritoneo, una parte del peritoneo, hacia este orificio inguinal profundo. Este peritoneo, como está tironeándose, va a formar un conducto, que es el conducto peritoneo vaginal. Peritoneo vaginal, es importantísimo. El conducto peritoneo vaginal. Así el testículo entonces se zambulle allá en el orificio y viene descendiendo. Por lo tanto, el testículo lo voy a tener, voy a borrar este, ya, lo voy a tener a este testículo aquí, viene, pues ya está en el trayecto inguinal, el conducto inguinal que tiene las pared superior, posterior, anterior, inferior, dos orificios superficial profundo, ya lo hemos visto en la pared abdominal. Viene entonces, continúa tironeándose peritoneo y viene empujando, arrastrando consigo también a la fase transversal. ¿Están viendo? Entonces,
se tironea peritoneo, empuja, lo pechea, es atrevido a la fascia transversal. Cuando llega entonces este testículo a la bolsa escrotal, él va a tener peritoneo. Perdón, vamos a cambiar color, seguimos con el azul. Va a tener entonces peritoneo hacia la cara anterior y su polo inferior. Y así, arrastrándose el peritoneo. Este conducto que queda es el conducto que hemos mencionado, el conducto peritoneo vaginal. Este debe cerrarse inmediatamente el testículo atraviesa el orificio. No olvidé poner el orificio. Aquí, no, el orificio superficial. Acá teníamos el orificio profundo y acá tenemos el orificio superficial, que está formado por los pilares del músculo de la aponeurosis del músculo externo, ¿cierto? Ahí. Entonces, cuando atraviesa esto de acá, cae el testículo, atraviesa ese trayecto inguinal, y en ese momento ya es como cuando uno tironea una bolsa, ya la bolsa no tiene espacio, sino que se queda como un ligamento. Y eso es lo que debe acontecer con este conducto peritoneo vaginal. No se olviden que este conducto peritoneo vaginal está siendo una invaginación, y acá tenemos tripa en el abdomen, tenemos líquido, ¿no? Y si este conducto continúa como conducto así, luego vamos a ver que se los llena de líquido en este espacio entre la hoja parietal y visceral que tiene esta fascia. Al igual que en el peritoneo, en el abdomen vimos que el peritoneo tenía un peritoneo parietal, peritoneo visceral. Entonces, si es una serosa la que está llegando acá al testículo, entonces vamos a tener lo mismo aquí en mi testículo, ¿no? Si es que esto continuase, vamos a hacer acá otro testículo, y yo tengo mi peritoneo que viene desde acá, parietal, que aquí alrededor del testículo se huele la hoja visceral, y tengo la hoja parietal porque está en relación a la pared del escroto, y este conducto no se ha cerrado, conducto peritoneo vaginal, entonces voy a tener la salida de líquido a través de este conducto, y se me va a llenar entonces de líquido este espacio vaginal que tiene el testículo. A eso se llama hidrocele. Si el orificio es superficial, profundo, allá es más amplio, tras de él se puede venir tripa. Entonces la tripa se mete en este conducto, y aquí vamos a tener entonces nuestra hernia inguinal indirecta en el niño. Cuando es líquido es hidrocele, cuando es tripa, si es ovario en la niña, en la mujercita, es hernia, ¿cierto? A eso se refiere con la persistencia de este conducto peritoneo vaginal, que debe quedarse entonces como ligamento. Solamente aquí en la parte inferior, aquí en el testículo, quedaría así entonces como un ligamento, y acá sí mantiene sus hojas. Por eso es que hay una cavidad vaginal entre la porción, si es una serosa como es el peritoneo, una porción visceral que está en relación al testículo, una porción parietal que está en relación a la pared del escroto. Así se forma entonces otra de las fascias del testículo, fuera de la fascia que hemos mencionado acá, que era la túnica albuginea. Entonces, vamos a tener la túnica vaginal. Túnica vaginal, que como es una serosa, tiene entonces una porción visceral, una porción parietal, formando una capa
dentro que tiene un poquito de líquido, y esta capa o túnica vaginal es la que le da el movimiento al testículo para rotar de un lado a otro sin torcerse, porque tenemos aquí, gracias a Dios, tenemos nuestro gubernaculum que no permite entonces que se vaya a torcer. Cuando este gubernáculo es incompetente, los niños pueden torcerse el testículo, estrangularse y llegar a la emergencia, y hay que operarlo antes de las 6 horas porque si no se queda negro. A partir de las 24 horas ya dicen que, según la literatura, ¿no? Y lo hemos comprobado, cuando operamos niños de más de 24 horas, ya casi es para entrar y sacárselo el testículo. Por suerte tenemos 2, queda con 1. El tiempo es importante en esta torsión testicular cuando no tenemos un gubernáculum competente. Otra de las fascias entonces que va a tener nuestro testículo sería la fascia que forma al arrastrar en celeste, esto aquí, la túnica vaginal, perdón, la fascia transversal. Entonces, la fascia transversalis continúa, esta fascia transversalis va a venir, está envolviendo al testículo. Voy a retirar la piel, me faltó espacio, esa. Entonces, esta fascia transversalis que fue arrastrada, ella va a venir acá y va a envolver esta sí en la totalidad al testículo, al epidídimo, y va también a asegurar dentro de ella al cordón, al conducto deferente. Ahí tengo entonces, esta sería mi fascia espermática superficial. Tengo entonces fascia espermática superficial, que es nada más parte de transverso, la fase transversal. Luego de la fase transversal tenemos nosotros los músculos. Ahí en los músculos tenemos los músculos oblicuos de la pared abdominal. Estos músculos vamos a hacer, tendríamos el transverso, que juntamente con el oblicuo interno, ¿se acuerdan que formaban este oblicuo interno y el transverso? Forman el tendón conjunto que forma parte, sí, mi amor. Ahora voy. Entonces, este oblicuo interno forma un tendón conjunto que hacía parte de la pared posterior del trayecto inguinal. Entonces, cuando el testículo pasa por ahí, por ese trayecto entre las paredes, agarra y se lleva con él también unas hilachas de este músculo, del músculo, tanto el músculo transverso como del oblicuo interno, pero sobre todo del oblicuo interno. Se arrastran unas hilachas, estas hilachas van por encima, llegan hacia la bolsa escrotal, dan una vuelta ahí, lo aseguran al testículo, aquí con toda su fibra. Por el otro lado también envuelven y viene a esta manera terminar hacia la parte inferior del testículo. Entonces, el oblicuo interno va a formar una fascia, una capa muscular que sería músculo cremaster. Este músculo cremaster entonces es importante porque él tiene la particularidad de contraerse al estímulo cuando uno pasa el dedo por el muslo, por acá, por el muslo. Entonces se estimula la inervación, los ramos cutáneos que tiene el nervio iliohipogástrico y el nervio femorocutáneo, ¿cierto? Estimulan la inervación de este músculo. Entonces lo que hace este músculo cremaster es contraerse y elevan al testículo hacia el cuerpo, lo aproxima. Ese es el reflejo cremastérico, músculo cremaster, el máster de los músculos.
Otro músculo que tenemos en la pared abdominal es uno que viene de arriba hacia abajo y que en la parte inferior tiene su aponeurosis, que forma parte de la pared anterior del trayecto inguinal, y también este tiene su fascia. La fascia entonces del músculo oblicuo externo también va a formar parte de el cordón espermático. Esta fascia sería la fascia espermática superficial, perdón, hace rato nos confundimos. Esta es la fascia espermática profunda, ¿cierto? Ahora viene ya la fascia espermática superficial. Esta fascia entonces va a ser dependiente de la fascia del músculo oblicuo externo. Entonces sería la fascia espermática. Esta aquí así es superficial. Vean ustedes cómo toda la pared abdominal está allá formando parte también de las fascias. Cuando uno hace cirugía tiene que ver todas estas camadas, va abriendo, abriendo hasta encontrar, ¿no?, el testículo. Ahora, una vez que tenemos todo esto, también se encuentra más superficial en el abdomen. Tendríamos la gordura, la grasa en la pared abdominal, ¿cierto? Esta gordura a nivel del testículo básicamente es inexistente, es una pequeña fascia solamente de tejido conectivo que se ha condensado. Por eso es que eh, no engordan los testículos, tampoco engorda el pene. ¿Están viendo? Es realmente una fascia. Como tienen origen similar, son tejidos conectivos. La gordura es un tejido conectivo, la fascia es un tejido conectivo. Entonces condensa la gordura y se forma una fascia. Esa fascia no engorda, ¿no? Si no, engordaría el pene, engordaría los testículos. Imagínate el panzón que damos a veces, tan gordo, ¿no? Entonces, esa también forma parte de las camadas. Y otra importante que tenemos acá sería, no forma parte del testículo, pero hay una fascia, la fascia o túnica de escarpa, ¿cierto? Que viene desde el abdomen también y que va a ir hacia esta fascia túnica de escarpa, llega hacia el muslo. Algunas van hacia la parte escrotal, ¿cierto? Entonces, esta es la fascia de escarpa, sobre todo hacia el muslo. Y por último, tendríamos la piel, pero antes de la piel existe la fascia escrotal. Esta sería la fascia escrotal. Ya estamos ya en la piel, es un tejido gorduroso muy fino, la fascia escrotal, y en la profundidad con esta fascia escrotal tendríamos un músculo, ¿cierto?, que está acá en la bolsa escrotal. Este es el músculo que le da la característica arrugada a la bolsa escrotal. Entonces, la característica arrugada de la piel de la bolsa escrotal es porque este es un músculo liso que está en la parte profunda de la piel del escroto, que es el famoso músculo dartos. Entonces, ese es un músculo liso, él es involuntario, entonces arruga la piel, se relaja, suelta la bolsa escrotal, los testículos descienden un poco, luego ascienden cuando hace frío. Entonces, tiene que ver mucho estos datos con también la acción del músculo cremaster. Son los dos músculos que tenemos. Uno es voluntario y el otro involuntario. Y por último, ya ahí le ponemos la piel, ¿cierto? La piel, está la piel del muslo y la piel del escroto. Entonces, esta piel del escroto es una piel arrugada, tiene algunos pelos, ¿no? Es similar en origen embriológico con los labios mayores de la mujer. El músculo darto, con esta fascia de tejido conectivo, la fascia escrotal, ella se introduce hacia el tabique escrotal,
que mencionamos hace un momento, ¿cierto? Perdón, hacia el rafe escrotal, formando un tabique. Entonces, este tabique de dartos y fascia escrotal son los que van a formar la pared entre esta fascia escrotal, la pared, ¿cierto? La pared entre testículo y testículo, el tabique, sino que se relaciona a través de este tabique, de esta pared. Bien, de esa forma hemos estudiado todas las capas que tiene y siempre se preguntan, no tanto por ahora de pronto la anatomía, pero esto es vital en la hora de la cirugía en el paciente. Conocer cada una de ellas, sus relaciones, quién es más profunda, quién va con quién. Por último, vamos a ver el, el órgano viril. A ver, ¿no da tiempo? Sí, por favor, denme unos 10 minutitos. Entonces, el órgano viril del hombre está formado por la uretra, ya mencionamos, aquí tendríamos la uretra prostática, que está en relación a la glándula prostática, vimos su folículo seminal, hay una uretra membranosa que está en relación a, es muy corta, la uretra prostática mide 3 centímetros, 3.5 centímetros, esta uretra membranosa mide 1,5 centímetros y está en relación al diafragma urogenital, o sea, a músculos y ligamentos, y es la parte más fija de la uretra. Entonces, cuando hay trauma, fractura de pelvis, el mecánico estaba abajo del micro, se cayó el gato y le aplastó la pelvis, se abre la pelvis, lastima todos estos ligamentos, y lo que fractura por ser la parte más fija de la uretra masculina en este caso, sería el trauma de uretra a nivel de esta porción membranosa. Ya luego tenemos la otra porción, que sería la porción peneana o esponjosa, porque está en relación al cuerpo esponjoso del pene. Esta mide unos 12 centímetros en estado flácido, la otra 1.5, la otra 3.5. Entonces, esa es la uretra masculina. Esta uretra, cuando llega al glande, se va a dilatar en una fosita navicular, que es importante saber, a la vez de la cabeza, y luego tenemos el meato urinario. ¿Cierto? Entonces, esta fosita navicular, para hacer estudios contrastados de uretra, por ejemplo, en otros tipos de problemas, como estenosis de uretra, etcétera. Entonces, metemos una sondita y en la fosita navicular se puede inflar el baloncito muy pequeño, ¿cierto? Para que podamos meter contraste y hacer un estudio contrastado de la uretra. Se llama la uretrografía retrógrada, porque le estoy metiendo desde acá el contraste con una sondita. ¿Están viendo? Es un examen contrastado, meto hasta la fosita navicular, una dilatación de la uretra en la parte distal, ¿no? Y vamos a tener entonces nuestro estudio contrastado de uretra. Bien. El pene entonces está formado por los órganos eréctiles. Los órganos eréctiles son esto que es y que está rodeando la uretra, que sería el cuerpo esponjoso. Este cuerpo esponjoso se va a dilatar en la parte distal, formando una corona, ¿cierto? Esta sería la cabeza del pene, que corresponde al glande. Entonces, dilatación del cuerpo esponjoso. Este glande tiene su orificio, el orificio meatal, ¿no? Por donde una orina, que está en el vértice del glande. Entonces vamos a tener acá, voy a tener que borrar esto. Eso.
oral. Ya. Entonces, voy a tener el meato urinario. Este meato urinario generalmente sale ahí en el glande, pero ya vamos a ver de aquí a poquito que puede salir por otro lado. Esos son los cuerpos esponjosos. Los cuerpos cavernosos son dos. Estos cuerpos cavernosos vienen desde la rama isquiopubiana, desde allá atrás del isquio en el pubis, ¿cierto? Y tienen una raíz, tienen un cuerpo y vienen y se van a acoplar el cuerpo cavernoso de un lado, del otro lado de la rama isquiopubiana, acompaña por la parte dorsal entonces y se va a acoplar de esa manera. Así vamos a tener los cuerpos cavernosos que están en la parte dorsal del pene y que van a formar junto con el glande esto que se conoce como cuello del pene. ¿Listo? Estos dos elementos, o estos tres elementos, la verdad, están cubiertos por la piel. Entonces, aquí le vamos a poner la piel del pene, que es en la parte distal, continúa con el prepucio. En el niño, cuando nace, todos los hombrecitos nacemos con el pico cerrado. Esto es una fimosis fisiológica. Fimosis es orificio cerradito. Hasta el año de edad, el 90% de los niños ya retraen el prepucio. Quiere decir que 10% queda para cirugía. Generalmente. De este 10%, el 7, el 5% se opera, el otro va con las cremitas y así se escapan. La crema no funciona, ya está visto que no. Pero en algunos casos puede ayudar, ¿no? Cuando la fimosis no es muy pronunciada. Entonces, esto es la fimosis. En este caso, hasta el año de edad, es una fimosis fisiológica. Dentro de la piel, entonces, del prepucio, la piel prepucial, tenemos unas glándulas, voy a poner así, color cebo, unas glándulas, entonces, en esta piel prepucial. Estas glándulas son unas glándulas sebáceas que se encuentran en esta piel, en la parte profunda de la piel. ¿Cuál es la función de las glándulas sebáceas? Producir sebo. Y este sebo se va produciendo entre la piel prepucial y la cabeza, o sea, el glande. Entonces, se va produciendo más y más y este sebo va desprendiéndola, decolando la piel del prepucio que está adherida al glande. Entonces, ahí se forman estos sebos que se llaman esmegma. Y son unos pequeños quistecitos. Cuando no pela se queda como quiste, entonces, cuando no retrae. Entonces, la función de ello es ayudar a la retracción. Por lo tanto, a medida que se va produciendo más sebo, lo desprende desde adentro y vamos a tener luego que ya nuestro prepucio se encuentra aquí, dejando la cabecita libre, ¿cierto? Y en la parte ventral tenemos el frenillo prepucial, ¿no? Esto cuando hacemos la circuncisión, en los niños, por ejemplo, cortamos el frenillo y sacamos todo el prepucio, ¿no? Hay otros que se quedan con el prepucio así, picudo, largo, redundante, cerrado. Aquí esto genera grandes chances de infecciones urinarias en el niño. Por eso es que el niño hasta el año de edad, las infecciones urinarias son comandadas de lejos por los niños. Mayores de 2 años, cuando ya retrajo, entonces ya se elimina el riesgo de la infección. ¿Por qué? Porque el niño, cuando hace chibi, ¿cierto? El chibi tiene amoníaco, es irritante, irrita la piel prepucial, está todo cerrado, se mezcla con este sebo, se vuelve un caldo de cultivo y aquí las bacterias, las proteus agarran, que viven aquí, proteus aquí viven en la piel prepucial, agarran y se meten por la uretra, se van felices, incontentas, llegan a la uretra esponjosa, pasan de largo por la uretra membranosa, la uretra prostática y llegan a la vejiga urinaria a causar infección urinaria. Si esta infección urinaria continúa su trayecto, hay incompetencia, hay reflujo, que vimos en la anterior clase en la vejiga urinaria, el implante antirreflujo que tiene el ureter, y esto continúa, llega hacia los riñones, y allá
cada infección es una caracha en el riñón. Eso es que hay que ver la infección urinaria del niño hasta el año de edad. Ya a partir del año, gracias a Dios, el 90% retrae, disminuye el grado de infección y ya las mujercitas empiezan a comandar la infección urinaria por la cercanía que tienen con el ano y la higiene que no está muy acorde, ¿cierto? Entonces, si hacemos nosotros un corte que no se debería al órgano viril, vamos a tener lo siguiente. Tengo hacia arriba cuerpo cavernoso y otro cuerpo cavernoso. Y hacia abajo voy a tener el cuerpo esponjoso. Cuerpo esponjoso. Y por dentro del cuerpo esponjoso tengo la uretra esponjosa. La uretra peniana, pues está saliendo chile. Todos estos están envueltos por una fascia, fascia profunda. Entonces, vamos a poner una fascia aquí, una fascia profunda que mantiene entonces unidos, es un tejido conectivo especializado que va a mantener nuestro, nuestros cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos ahí. Existe un tabique, una prolongación entre cuerpos cavernosos, separado también así del cuerpo esponjoso. En la parte profunda de este ligamento, de esta fascia peneana profunda, vamos a tener la arteria dorsal del pene y vamos a tener dos venas a cada lado. Aquí una vena dorsal del pene, otra venita acá, ¿cierto? Entonces son los vasos profundos, los vasos dorsales. Por fuera hay una fascia, esta es la fascia albuginea, la túnica albuginea, se llama igual que en el testículo, ¿cierto? Esta es una túnica albuginea. Existe otra túnica que es la fascia de Buck, o una fascia superficial. Y entre esta fascia, la albuginea y la superficial, se encuentran otros vasos también, que son otras pequeñas arterias y venas, acompañadas de sus nervios, los nervios del pene. Estas arterias tienen la característica que vascularizan de arriba, así en la forma hacia arriba y hacia a los costados. Entonces yo le pongo acá un glande, aquí mal, así, ¿no? Llegan las arterias y las venas, la arteria dorsal, por ejemplo, viene por acá, la arteria dorsal y va a dar ramos para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Hay que tener cuidado en la cirugía de pene cuando hacemos penitoplastías, alongamiento de penes, etcétera, con esta distribución tanto nerviosa como vascular. Por otro lado, los cuerpos cavernosos están llenos de trabéculas y dentro de los cuerpos cavernosos también tenemos otras arterias, las arterias cavernosas. Estas arterias cavernosas son también encargadas de llenar estos espacios de tabiques que tenemos acá, porque son como unas esponjas. Entonces se llenan de sangre en el momento de la erección, por eso son órganos viriles, nada más es la llegada de gran cantidad de sangre hacia el órgano viril del hombre para que se erecte y aumente su tamaño en la relación sexual. De esta manera, los vasos van a llenar de sangre estos espacios, ¿cierto? Para que se pueda dar la erección. El paciente adulto, cuando él toma sildenafil o Viagra, por ejemplo, aumenta el ritmo cardíaco, la vasodilatación, entonces llega más sangre al órgano viril, por eso que tienen erección cuando ellos tienen problemas de erección, ¿cierto? Entonces aumenta el ritmo cardíaco, vasodilatación, más sangre y por lo tanto más erección. Bien, de esa manera hemos visto aparato genital masculino, la glándula prostática. Antes de terminar, esta glándula prostática, por favor, a partir de dicen que la glándula prostática a partir de los 35 años, 40, otros dicen más, con más fuerza a partir de los 60 años de edad, ella empieza su hipertrofia prostática benigna.
la hipertrofia prostática benigna. Significa que nuestra glándula prostática, ella tiene una base, tiene un vértice, ¿cierto? Y está atravesada por la uretra. Entonces, acá viene la uretra, el cuello vertical, la uretra. Entonces, esta uretra, al estar en relación con la próstata, es la que sufre las consecuencias cuando la próstata se agranda. La próstata en su formación tiene una cápsula prostática y tiene también músculo liso en su intersticio y sobre todo en su capa prostática. Este músculo liso, pues como cuando uno va al gimnasio, se va a hacer musculatura, cuando termina con los músculos bien hipertrofiados. A medida que ella va creciendo, aumenta su volumen, la próstata a medida que va creciendo con la edad, ¿no? Y también la musculatura se vuelve más espesa, más fuerte y va ahorcando a la uretra masculina. Esta también está en relación con hacia la parte posterior, en el folículo seminal, están llegando los conductos deferentes o los conductos eyaculadores, ¿cierto? Entonces, de ahí que se queda dividida nuestra próstata en unos lóbulos, que sería, voy a poner en color esto, que sería un lóbulo anterior, este que queda por detrás de la uretra y del conducto eyaculador sería el lóbulo posterior, y este de aquí, el que queda en relación y dándole vuelta hacia la parte posterior de la uretra y por encima del conducto eyaculador, sería el lóbulo medio. Este lóbulo medio es el que tiene mayor cantidad de músculo liso, entonces hipertrofia más y el que más ahorca, entonces el lóbulo medio. Existen los lóbulos laterales, si yo lo veo en la parte lateral, están los lóbulos laterales también. ¿Cuál es la importancia de la próstata? Que todos vamos por el mismo camino a tener una hipertrofia, otros más, otros menos, hipertrofia prostática benigna. Entonces, los colegas de la urología, cuando van a avaliar la próstata, lo que hacen es, pues ya no hacen, no es muy común que lo hagan, pero está indicado el tacto, el masaje, el tacto prostático, ¿no? A través del recto, ¿cierto? Podemos nosotros tener una avaliación haciendo un tacto rectal de la consistencia, del grado. Cuando está hipertrofiada esa grandota, va a aumentar su volumen, ¿no? Dice que tiene un volumen, la próstata, mayor de 20 de volumen, ya va disminuyendo el flujo urinario. Entonces hay otros que llegan con volumen de 40, mucho más grandes todavía. Entonces fácil a la palpación, ¿no? Fácil a la palpación de la consistencia, las características, que está más fibrosa, más dura, ya no está tan suave como una. Claro, esto lo van practicando los colegas de la uro y lo saben, practican, palpan próstata de consistencia menos leñosa, menos fibrosa, de características normales. Ya cuando agarran y palpan una media dura, fibrosa, distinta, hipertrofiada, grande y además que ya le dificulta al paciente en la micción, entonces ellos ya consideran, ¿no? Si tiene más tendencia a ser maligna, cáncer de próstata, o si es solamente una hipertrofia prostática benigna, le hacen la ecografía, miden el volumen, las características ultrasonográficas de la próstata y continúa entonces sus exámenes con PSA prostático y si el paciente ya no puede orinar mismo, lo van a meter a cirugía y le van a hacer la RTU, la recesión transuretral. Meten por acá entonces su cámara, ven acá, llegan y empiezan a meter también sus equipos para hacer la liberación de mi uretra. De esa forma el paciente vuelve a nacer. O sea que no tiene problema solamente para orinar, sino que como también, fíjense, tengo aquí atravesando el parénquima prostático, el conducto, eyaculador, entonces también voy a tener problemas en la producción de líquido prostático, en la producción también de
o en fase de los espermatozoides. Se debe tener complejo con la vida sexual del paciente. Acá, para terminar, en el cuello vesical existe un esfínter involuntario, y hacia acá el esfínter voluntario que forma parte del piso de la pelvis, ¿cierto? Con unos músculos que vamos a ver del diafragma urogenital cuando veamos pelvis. Entonces, estos músculos son, sobre todo este de acá, el involuntario, cuando llegan los espermatozoides en la relación sexual, por ejemplo, va a acontecer que el espermatozoide viene por conducto eyaculador. En este momento se cierra el esfínter involuntario, no permitiendo que los espermatozoides agarren y se metan a la vejiga urinaria. Existen pacientes que eh, hay eyaculación retrógrada. Los espermatozoides, en vez de irse para donde deberían, agarran y se meten a la vejiga urinaria, ¿cierto? Entonces, el problema de la disinergia que hay entre la contracción del esfínter involuntario. Entonces, ya cuando van a orinar, ahí orinan semen, líquido seminal, semen, ¿no? Y todo el contenido de espermatozoide. Bueno, de esa manera hemos hecho un resumen a grandes, ustedes ya lo aprofundan ahí con el Rubier de del aparato genital masculino. La próxima aula, una vez terminemos la próxima voy a mostrarles un poco sobre diapositivas para que quede más fijo esto de aquí. Es un tema sumamente importante de todos los días. Unos 10 minutos antes de la clase voy a mostrar unas diapositivas, luego ya pasamos a genitales femeninos. No tengo ninguna respuesta todavía de la práctica. Por favor, hablamos con sus compañeros de la anterior clase, están todavía en no nos han avisado nada. El doctor Pedraza, el coordinador, el profesor Raúl Pedraza, el que nos va a comunicar sobre las prácticas en anfiteatro. ¿Está bien? Entre tanto, vamos a seguir nomás por la parte virtual. Saben ustedes mi gran deseo de volver a la práctica. En el momento que esté disponible, yo voy a ser uno de los primeros en estar con ustedes ahí. Bueno, grande abrazo entonces, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Un abrazo.